Ay, cariño, nunca pensé que el dolor de una traición familiar pudiera doler tanto, ni siquiera a mis 87 años. Aquí me ves, Elena, con el pelo más blanco que la nieve de la sierra y estas manos, ya tan llenas de arrugas que parecen mapas de una vida muy larga, sentada en mi cocina de siempre. Es la misma mesa de madera de pino donde hemos compartido tantos desayunos, tantas penas y alegrías. El sol de la tarde se cuela por la ventana y calienta un poquito mi espalda, pero por dentro, hay un frío, un hielo que no se va. Estoy sorbiendo este té de manzanilla, que mi nieta dice que me relaja, y mientras el vaporcito me acaricia la cara, mis pensamientos vuelven una y otra vez a ese día. Ese día que lo cambió absolutamente todo. Parece que fue ayer, pero ya han pasado tantos años. Y la herida sigue abierta, latiendo con una intensidad que a veces me asusta. ¿Te lo puedes creer? A mi edad, y todavía me duele como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Aquel día, cariño. Ay, aquel día lo tengo grabado a fuego en la memoria, cada detalle, cada sombra, cada palabra que se clavó como una daga. Era un martes de otoño, recuerdo el olor a tierra mojada que entraba por la ventana del salón. Estaban todos, mis hijos, mis nueras, incluso los nietos pequeños correteando por el pasillo, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Yo les había preparado mi famoso cocido, pensando que sería una comida familiar más, de esas que tanto me gustaban. Pero no fue así. Después de recoger la mesa, cuando creí que íbamos a sentarnos a charlar tranquilamente, mi hijo mayor, Antonio, se aclaró la garganta. Tenía esa expresión seria que ponía cuando iba a dar una noticia importante, y lo que dijo me partió el alma en dos. Mamá, empezó, con una voz que intentaba ser suave pero que sonaba a sentencia, hemos tomado una decisión. Y ahí, justo ahí, fue cuando mi propia familia, la gente que más amaba, empezó a darme la espalda. En ese instante, el mundo se me vino abajo. Recuerdo que estaba sentada en mi sillón favorito, ese de terciopelo verde que me regaló tu abuelo hace tantos años. Las cortinas de encaje, que yo misma había bordado, filtraban una luz tenue, casi fantasmal, en la habitación. Todo parecía girar a mi alrededor, pero al mismo tiempo, el aire se volvió denso, pesado, como si el oxígeno se hubiera acabado. Mi corazón, que siempre ha sido fuerte, empezó a latir de una forma extraña, un golpeteo sordo contra mis costillas. Sentí un frío glacial subiendo por mi espalda, a pesar de la chimenea encendida que crepitaba suavemente en la esquina. Miré a cada uno de ellos, buscando una señal de que todo era una broma pesada, un malentendido. Pero no. Sus caras eran máscaras de seriedad, de una determinación fría que nunca les había visto. Nadie me miraba a los ojos directamente. Bajaban la vista, o la fijaban en algún punto indefinido de la pared, como si yo no estuviera allí, como si fuera transparente. Y luego vinieron las palabras una tras otra como pequeños martillazos en mi cabeza. Mi nuera Carmen, que siempre fue la más práctica, dijo, es lo mejor, mamá. Ya no puede seguir viviendo sola. Luego mi hija Isabel, añadió con los ojos llorosos pero sin mirarme, es por tu seguridad, para que estés bien atendida. ¿Atendida? ¿Yo? Que siempre me he valido por mí misma, que he cuidado de todos ellos toda mi vida. Me sentí como un mueble viejo, como algo que estorbaba y que había que mover de sitio. Hemos encontrado una residencia muy buena, continuó Antonio, con un tono que no admitía réplica. Una residencia. Aquella palabra me golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿Mi hogar? Mi casa, a donde había criado a mis hijos, donde había vivido cada momento importante, todo eso iba a quedar atrás por mi seguridad. Me preguntaba, con la voz ahogada por el nudo en la garganta, ¿qué había hecho para merecer semejante abandono, semejante destierro de mi propia vida? Ese día, cariño, no solo me quitaron mi casa, me quitaron un pedazo de mi alma, de mi dignidad. Aquella tarde, mientras ellos hablaban y hablaban de logística, de papeles, de horarios de visitas, yo solo podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared, cada segundo una eternidad. El sonido de los nietos jugando en el jardín, un sonido que antes me llenaba de alegría, ahora me parecía el eco de un mundo que ya no sería mío. ¿Cómo podían estar tan tranquilos, tan convencidos de su buena intención, cuando a mí me estaban rompiendo por dentro? Aún hoy, mientras miro por esta ventana y veo el mismo sol poniéndose que vi aquel día, me pregunto qué hice para merecer tal abandono. No encuentro respuesta, solo el eco de sus palabras y la sensación de un vacío inmenso. Y aquí estoy, contándotelo porque a veces el silencio pesa más que las palabras, y compartirlo aunque duela, alivia un poquito la carga. ¿No crees? Ay, cariño,
A veces miro estas manos, arrugadas y fuertes, y me pregunto si recuerdan las manos de aquella niña que fui, hace ya casi 80 años. Nací en un pueblo pequeño, ¿sabes? De esos donde el olor a leña quemada y a pan recién horneado se mezclaba con el canto de los pájaros al amanecer. Mi casa era humilde, de piedra y con un huerto detrás donde mi madre cultivaba de todo, desde tomates jugosos hasta hierbas aromáticas que usaba para sus remedios. No teníamos mucho, pero teníamos lo esencial: el calor de una chimenea en invierno, la frescura de la sombra del nogal en verano, y sobre todo, el amor incondicional de mis padres. Aquellos eran tiempos distintos, donde la palabra dada era sagrada y la familia, el pilar sobre el que se construía toda una vida. Recuerdo el sonido de las campanas de la iglesia marcando las horas, un ritmo que me parecía el corazón mismo del mundo. Mis padres, ellos eran la sal de la tierra. Mi padre, un hombre recio pero con el corazón más grande que he conocido, trabajaba el campo de sol a sol, y mi madre, una mujer menuda pero con una fuerza de voluntad inquebrantable, llevaba la casa y cuidaba de nosotras con una devoción que aún hoy me asombra. Nos enseñaron el valor del esfuerzo, la importancia de ayudar al vecino, y la alegría de compartir lo poco que se tenía. No había lujos, no, pero cada comida en la mesa era una fiesta, cada noche de cuentos junto al fuego, un tesoro. Nos levantábamos con el sol, mi madre y yo, para ordeñar las cabras y preparar el desayuno, y el olor a café de puchero y tostadas con aceite me transporta directamente a aquellos amaneceres llenos de promesas. La vida era dura, sí, pero estaba llena de un propósito claro, de una conexión profunda con la tierra y con los nuestros. Las rutinas de entonces eran como un reloj suizo, exactas y reconfortantes. Cada día tenía su tarea, cada estación su labor. En primavera, la siembra; en verano, la siega; en otoño, la vendimia; y en invierno, el resguardo y el trabajo artesanal. Recuerdo a mi madre cosiendo a la luz de la vela, arreglando la ropa una y otra vez, y a mi padre remendando sus herramientas, enseñándome la paciencia de cada oficio. El sacrificio era parte de la vida, no una carga, sino una forma de amor. Se sacrificaba el tiempo, el descanso, los propios deseos, por el bien de la familia, por el futuro de los hijos. Era un dar constante, sin esperar nada a cambio más que la felicidad de ver a los tuyos prosperar. Esa era la base de todo, la filosofía que impregnaba cada acción, cada decisión que tomábamos en el hogar. ¿Y qué decir de las tradiciones, cariño? Eran el pegamento que unía al pueblo. Las fiestas patronales, con sus bailes en la plaza hasta el amanecer, el olor a churros y a pólvora. Las romerías al santuario, caminando kilómetros con los vecinos, cantando viejas coplas. Las matanzas en invierno, donde todo el pueblo se ayudaba, y luego se compartían los productos del cerdo, en una muestra de solidaridad que hoy parece tan lejana. Recuerdo la risa de los niños correteando, el jolgorio de los mayores brindando con vino de la tierra, la sensación de que éramos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, una comunidad donde nadie se sentía solo. Aquellos eran los cimientos de mi mundo, un mundo donde la gente se preocupaba de verdad los unos por los otros, donde el vínculo era irrompible. Y entonces, apareció tu abuelo. Ay, Miguel, lo conocí en una de esas verbenas, bailando jotas bajo las estrellas. Tenía una sonrisa que le iluminaba la cara, y unos ojos que me miraron con una dulzura que me llegó al alma. Él no era de mi pueblo, venía de la sierra, un hombre fuerte de manos grandes, pero con una sensibilidad que pocos conocían. Me mandaba cartas, escritas con una caligrafía pulcra, y a veces, me traía flores silvestres del monte. Recuerdo una tarde, me regaló un pequeño broche de plata, con la forma de una flor de Edelweiss. Me dijo que era una flor que crecía en las cumbres más altas, pura y resistente, igual que él me veía a mí. Ese broche lo guardo aún, en un cofrecito de madera en mi mesilla, un recuerdo de un amor que nació de la simplicidad y la honestidad, un amor que construyó nuestro mundo. Nos casamos en la iglesia del pueblo, un día de primavera que olía a azahar. Mi vestido lo cosió mi madre con encajes que había guardado de la abuela. Nuestra primera casa era pequeña, pero la llenamos de sueños y de risas. Recuerdo el olor a madera nueva de los muebles que tu abuelo hizo con sus propias manos, la alegría de pintar las paredes con cal blanca, de colgar las cortinas que yo misma había bordado. Cada objeto en esa casa tenía una historia, cada rincón un pedazo de nuestro corazón. No había lujos, pero había amor en cada ladrillo, en cada teja. Era nuestro nido, el lugar donde construiríamos nuestro futuro, donde veríamos crecer a nuestros hijos. Esa casa, esta misma, fue el comienzo de todo, el refugio que creamos con tanto esfuerzo y cariño. Cuando llegó Antonio, mi primer hijo, el mundo se paró, y volvió a empezar de nuevo.
esta vez con un propósito aún más grande. Recuerdo el olor a bebé, a leche, a esa piel suavecita que me llenaba el alma, las noches sin dormir, acunándole, cantándole nanas que mi madre me cantaba a mí. Cada vez que me sonreía, sentía una explosión de alegría que me hacía olvidar cualquier cansancio. Luego vinieron Isabel, y luego el pequeño José, y cada uno de ellos trajo consigo una nueva ola de amor, de desafíos, de momentos inolvidables. La casa se llenó de risas, de llantos, de juegos, del barullo bendito de una familia numerosa. Yo, que siempre había sido responsable, me convertí en una leona, dispuesta a todo por mis cachorros, por verles crecer fuertes y felices. Criar a mis hijos no fue fácil, cariño. Los años de la posguerra fueron duros, con escasez de casi todo. Tu abuelo trabajaba sin descanso, y yo, además de la casa y los niños, ayudaba en lo que podía, cosiendo para los vecinos, haciendo dulces para vender en el mercado. A veces, la comida era escasa, y recuerdo haber pasado hambre para que ellos tuvieran suficiente en sus platos. Pero nunca nos faltó amor, nunca faltó un abrazo o una palabra de aliento. Les enseñé a leer y a escribir bajo la luz de un candil. Les conté historias de mis padres, de nuestro pueblo, para que no olvidaran sus raíces. Cada pequeño logro suyo era una victoria para mí, cada sonrisa, el pago más grande por todo el esfuerzo. Verles crecer, convertidos en personas de bien, era mi mayor orgullo. Hay una memoria que se me viene a la cabeza, como un rayo de sol. Una tarde de invierno, estábamos todos sentados alrededor de la chimenea, y yo les estaba cosiendo unos parches a sus pantalones. Antonio, el mayor, me preguntó: «Mamá, ¿tú siempre estarás aquí para nosotros?» Y yo, mientras enhebraba la aguja, le miré a los ojos y le dije: «Siempre, hijo. Mientras yo viva, esta casa será vuestro refugio, y mi corazón, vuestro hogar. Nunca os faltará mi mano, ni mi amor, ni mi consejo». Y les canté una canción de cuna, la misma que me cantaba mi abuela, una melodía que habla de raíces profundas y de amor eterno. Esa promesa, ese juramento silencioso, era la base de mi vida, la certeza de que siempre estaríamos unidos, pase lo que pase. Pero la vida también te golpea. El día que tu abuelo se fue como si me arrancaran una parte del alma. La casa, que antes rebosaba de vida, se quedó en un silencio que me dolía en lo más hondo. Recuerdo el olor a cera de las velas en el velatorio, el murmullo de los pésames, y el frío en mis manos que no se iba. Mis hijos, aunque ya mayores, se quedaron desorientados, y yo tuve que sacar fuerzas de donde no las tenía para ser su pilar. Me aferré a ellos, a la casa, a las rutinas, como anclas en medio de una tormenta. Lloré mucho, sí, en silencio, por las noches, para que ellos no me vieran débil. Pero cada amanecer, me levantaba con la convicción de que debía seguir, por él, por ellos, por la vida que habíamos construido juntos. Después de que tu abuelo partiera, mi papel en la familia se hizo aún más central. Yo era la matriarca, la que unía los hilos, la que mantenía vivas las tradiciones. Mi casa se convirtió en el punto de encuentro, el lugar donde se celebraban los cumpleaños, las navidades, las reuniones familiares. Siempre había un plato caliente en mi mesa para quien lo necesitara, siempre un consejo, siempre un oído atento. Me desvivía por mis hijos, por mis nueras, por mis nietos. Mi vida se fusionó con la suya. Mis alegrías eran las suyas. Mis preocupaciones también. No había un solo día en que no pensara en su bienestar, en cómo ayudarles, en cómo hacerles la vida un poco más fácil. Era mi razón de ser, la continuidad de todo lo que habíamos construido tu abuelo y yo. Y luego llegaron los nietos, mis pequeños soles. ¡Ay, qué alegría me dieron! Ver a Antonio, Isabel y José con sus propios hijos era como ver florecer el jardín de mi vida. Les enseñaba a hacer mis recetas, les contaba las historias del pueblo, les cantaba las mismas nanas que canté a sus padres. Sus risas llenaban cada rincón de esta casa, y sus manitas pequeñas tocando mi cara eran el mayor consuelo. Los fines de semana, la casa se llenaba de vida, de ese bendito caos familiar que tanto amaba. Me sentía plena, rodeada de tanto amor, de tanta vida. Pensaba que mi legado estaba seguro, que todo lo que había sembrado con tanto esfuerzo estaba dando sus frutos, en cada uno de ellos, en la continuidad de la familia que tanto valoraba. Esta casa, cariño, no es solo un montón de ladrillos y tejas. Es el corazón de mi vida. Cada tabla del suelo, cada azulejo de la cocina, cada ventana que mira al jardín, guarda una memoria. Aquí nacieron mis hijos, aquí jugaron, aquí se hicieron mayores, aquí celebramos los momentos más felices, y aquí lloramos las pérdidas más grandes. El olor a pino de esta mesa, el tacto de las cortinas que yo misma bordé, el sonido del reloj de pared, todo me habla de una vida llena, de un amor incondicional que di sin medida. Es mi refugio, mi santuario,
el lugar donde me siento yo misma, rodeada de los ecos de una vida compartida, de una historia que escribí con cada respiración, con cada latido de mi corazón. Siempre creí que había dado lo mejor de mí, que había sembrado amor y dedicación en cada paso, en cada decisión. Mis hijos, mis nietos, eran el centro de mi universo. No pedí nada a cambio, solo su amor, su respeto, la certeza de que la familia que construimos sería unida para siempre. Me sacrifiqué, trabajé sin descanso, luché contra la adversidad para que ellos tuvieran una vida mejor, para que nunca les faltara un techo, un plato de comida, una mano que les guiara. Pensé que esa devoción, esa entrega incondicional, sería un lazo irrompible, una herencia más valiosa que cualquier tesoro material. ¿No es eso lo que hacemos las madres, las abuelas, darlo todo por los nuestros, sin esperar nada más que su felicidad? Y entonces, todo se rompió. Aquel martes, cuando Antonio dijo esas palabras, hemos tomado una decisión, mi mente viajó de golpe a todos esos años, a cada sacrificio, a cada promesa, a cada momento de alegría y de pena compartida en esta misma casa. ¿Cómo podían olvidar todo eso? ¿Cómo podían borrar de un plumazo una vida entera de dedicación? La imagen de mis hijos pequeños jugando en el salón se mezclaba con la de sus rostros adultos, serios, distantes, proponiendo mi destierro. El contraste era tan brutal, tan doloroso, que me sentí como si me hubieran arrojado a un abismo. Todo lo que había construido con tanto amor, con tanta entrega, parecía desmoronarse ante mis ojos, sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Todavía me pregunto, cariño, si hubo algo que hice mal, algún error en el camino, alguna señal que no vi. Fui demasiado exigente, demasiado protectora. Amé demasiado. Miro hacia atrás en mi vida, a esa niña del pueblo, a la joven esposa, a la madre incansable, a la abuela que dio todo lo que tenía, y no encuentro la respuesta. ¿Qué hice para que la gente que más amaba mi propia sangre me diera la espalda de esta manera? Esa pregunta me persigue, un eco constante en el silencio de esta casa, un lamento que no encuentra consuelo. A veces, me parece que toda mi vida, todo mi esfuerzo, se ha convertido en una pregunta sin respuesta, flotando en el aire. El día que me sacaron de mi casa, cariño, fue como si me arrancaran las raíces con violencia. Recuerdo las cajas apiladas en el salón, cubriendo los muebles que tu abuelo había hecho con tanto esmero. El aire estaba cargado de polvo y de una tristeza densa, casi palpable. Mis hijos se movían con una eficiencia que me helaba la sangre, empacando mi vida como si fueran objetos sin valor, sin alma. Cada vez que envolvían una de mis figuritas de porcelana o un álbum de fotos, sentía un pellizco en el corazón. Era mi historia la que metían en cajas, mi pasado, mis recuerdos, todo lo que me hacía ser yo. Intentaba hablar, preguntar, suplicar, pero mis palabras se perdían en el bullicio de sus instrucciones, en el sonido seco de la cinta de embalar. Me sentía una extraña en mi propio hogar, viendo cómo lo desmantelaban pieza a pieza sin poder hacer nada. El viaje en coche hasta la residencia fue silencioso. Miraba por la ventana, viendo cómo los campos, los árboles y las calles que conocía de toda la vida se alejaban cada vez más. Cada giro del coche era un corte más profundo en la conexión con mi pasado. Sentía un nudo en el estómago, una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Mi nuera Carmen intentó ponerme la mano en la rodilla, pero la retiré. No era rencor, cariño, era un dolor tan inmenso, que no podía soportar ningún tipo de contacto, ninguna falsa muestra de consuelo. El coche olía a limpio, a ambientador de pino, pero para mí era el olor de la despedida, de lo irreversible. Llegamos a un edificio grande, impersonal, con un jardín cuidado pero sin alma. Aquel día, el sol brillaba, pero para mí, el mundo se había vuelto gris. La habitación en la residencia, ay cariño, era tan diferente a mi dormitorio, al que había compartido con tu abuelo durante tantos años. Las paredes eran de un color crema pálido, el mobiliario, funcional y sin personalidad. Había una cama individual, una mesilla y un armario. Me trajeron algunas de mis cosas, mis fotos, mi pequeña Virgen de Fátima, la manta de ganchillo que me hizo mi madre. Las coloqué con manos temblorosas, intentando crear un rincón familiar, pero era inútil. El aire olía a desinfectante, a hospital, y el sonido de las campanillas de llamada de otros residentes se filtraba por las paredes. Me senté en el borde de la cama, pequeña y desorientada, sintiendo el frío de las sábanas nuevas, que no tenían el aroma de mi hogar, de mi vida. Las lágrimas, que había contenido durante horas,
empezaron a caer sin consuelo por mis mejillas arrugadas. Al principio, mis hijos venían a verme, sí. Los fines de semana, venían Antonio e Isabel, a veces con los nietos, pero las visitas eran diferentes, forzadas, con un reloj invisible marcando el tiempo. Se sentaban en las sillas de la habitación, mirando a la pared, a sus relojes, sin saber muy bien qué decir. ¿Cómo estás, mamá?, preguntaban, pero sus ojos no buscaban una respuesta real, solo un bien, para poder seguir con la conversación superficial. Los nietos, al principio curiosos, pronto se aburrían y corrían por los pasillos, ajenos a la pena que se me anclaba al alma. El silencio incómodo llenaba la habitación cuando no había temas de conversación, un silencio que me pesaba más que 1000 palabras. Echaba de menos el bullicio de mi casa, las risas espontáneas, las discusiones incluso. Y poco a poco, las visitas empezaron a escasear. Primero, un fin de semana, no podemos, mamá, tenemos un compromiso. Luego, una llamada para decir que los niños están resfriados, mejor no ir. Después, semanas sin verles, solo un telefonazo rápido, con prisas, con la voz distante. Me aferraba al teléfono como a un salvavidas, esperando escuchar un iremos pronto, un te echamos de menos, pero esas palabras nunca llegaban. El teléfono de la residencia, ese que compartíamos todos, sonaba para otros, pero no para mí. Pasaba las horas mirando por la ventana, esperando ver su coche, el que ya no venía, el que nunca volvía. El sol se ponía cada tarde, tiñendo el cielo de naranjas y morados, y con él se desvanecía un poquito más la esperanza en mi corazón. Recuerdo una vez, Antonio me llamó y me dijo: mamá, no seas tan egoísta, entiende que tenemos nuestras vidas, esta es tu casa ahora. ¿Egoísta? Esa palabra se me clavó como un puñal. ¿Yo? ¿Egoísta? Yo, que había dedicado mi vida entera a ellos, a su bienestar, a su felicidad. Me quedé en silencio, incapaz de articular una respuesta, con la boca seca y el corazón encogido. Sentí un ardor en los ojos, pero me negué a llorar. No les iba a dar esa satisfacción. No les iba a mostrar lo mucho que me dolían sus palabras, su indiferencia. Colgué el teléfono lentamente, sintiendo el peso de cada palabra, de cada reproche no dicho, de cada lágrima contenida. La habitación de repente se me hizo más pequeña, más fría, más ajena. Las rutinas de la residencia eran como una prisión invisible. Despertar a la misma hora, desayunar a la misma hora, las mismas caras, las mismas conversaciones insulsas sobre el tiempo o las dolencias. El olor a comida de hospital, siempre igual, siempre insípida. Extrañaba el aroma a café recién hecho de mi cocina, el pan tostado con aceite, el cocido que yo misma preparaba. Aquí, todo era porciones controladas, bandejas de metal, caras sin expresión. Intentaba entablar amistad con algunas de las otras señoras, pero todas estábamos sumidas en nuestra propia tristeza, en nuestros propios recuerdos. Hablábamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras casas, con una nostalgia que nos unía pero que también nos recordaba lo que habíamos perdido. Un día, me atreví a pedirle a una de las cuidadoras si podía ir un momento a mi casa, solo a verla, a sentirla, a recordar. Me miró con compasión pero negó con la cabeza. Señora Elena, eso no es posible, su familia ha dispuesto que usted esté aquí. Sentí una punzada de dolor, no por la negativa, sino por la forma en que lo dijo. Su familia ha dispuesto. Como si yo fuera una niña, o peor, un objeto del que se dispone. Me fui a mi habitación y me senté junto a la ventana, mirando el cielo azul, que parecía burlarse de mi encierro. Mi familia, esa misma que me había prometido un refugio o un hogar, un amor incondicional. Las palabras de Antonio, de Isabel, de Carmen, resonaban en mi cabeza como ecos de una promesa rota, de una traición irreparable. La soledad, cariño, es un monstruo que te devora lentamente. Al principio, era un vacío que venía y se iba, pero con el tiempo, se instaló en mí, como un inquilino permanente. Veía a otras residentes recibir visitas, risas, abrazos, y yo solo recibía la imagen de mi propio reflejo en la ventana, una mujer mayor, con los ojos cansados y el alma rota. Ya no me maquillaba ni me arreglaba el pelo. ¿Para qué? ¿Para quién? Nadie venía a verme, nadie se preocupaba por cómo estaba mi pelo, o si mis labios tenían color. El espejo me devolvía la imagen de una sombra, de alguien que ya no importaba. Me sentía invisible, como si mi existencia se hubiera reducido a ocupar un espacio, a respirar, a esperar el final. Incluso los vecinos del pueblo, los que conocía de toda la vida, dejaron de venir. Al principio, algunos se acercaron a la residencia, con flores o dulces, pero pronto se cansaron de la distancia, de las normas de visita,
de la tristeza que emanaba de mí. Sentía sus miradas de pena, de compasión, que para mí eran peores que la indiferencia. Quería gritarles que no me tuvieran lástima, que me sacaran de allí, que me llevaran de vuelta a mi hogar, pero las palabras se me ahogaban en la garganta. El pueblo, mi pueblo que antes era mi refugio, ahora me parecía un lugar lejano, un recuerdo borroso de otra vida. Me habían arrancado de mis raíces, de mi comunidad, de todo lo que me daba identidad. El colmo, cariño, fue mi cumpleaños. 87 años cumplía. Esperaba una sorpresa, una visita especial, un gesto que me dijera que no me habían olvidado por completo. Me levanté temprano, me puse mi mejor vestido, el que me regaló tu abuelo, y me peiné con esmero. La mañana pasó lenta, la tarde más aún. Nadie vino. Solo la cuidadora me trajo una magdalena con una vela, y me cantó el cumpleaños feliz con una voz cansada. Las lágrimas me empañaron los ojos no por la magdalena, sino por la ausencia, por el silencio aplastante. Mis hijos, mis nietos, nadie. Ni una llamada. Ni un mensaje. Era como si mi existencia se hubiera borrado del calendario de sus vidas. Aquel día, el día de mi cumpleaños, sentí que era la persona más sola del mundo, abandonada por completo. Esa noche, no pude dormir. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro. Las mismas estrellas que veía desde la ventana de mi habitación en mi casa. Pero aquí, parecían lejanas. Indiferentes. El peso de la soledad era insoportable, una losa sobre mi pecho que me impedía respirar. Me levanté de la cama, descalza, y caminé hasta la ventana. El frío del suelo de la habitación era el mismo frío que sentía en mi alma. Recordé la promesa que le hice a Antonio, a mis hijos, de que esta casa, mi corazón, siempre sería su hogar, su refugio. Y ahora, yo no tenía ni refugio, ni hogar, ni el corazón de mis hijos. Me sentí como una hoja seca, arrancada de su rama, a merced del viento, sin rumbo, sin esperanza. Me acerqué al pequeño joyero de madera que guardaba el broche de Edelweiss que me regaló tu abuelo. Lo saqué con manos temblorosas, su tacto frío en mis dedos. Recordé sus palabras, pura y resistente, igual que tú. Pero en ese momento, no me sentía ni pura ni resistente, solo rota, deshecha. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, empapando el broche. No era solo el dolor de la traición, era la humillación de la indiferencia, la certeza de que mi vida, mis sacrificios, habían sido olvidados, borrados. Me sentía como un libro viejo, cerrado en una estantería, sin que nadie se molestara en abrirlo, en leer sus páginas, en recordar su historia. Pensé en mi madre, en mi padre, en cómo la familia era el pilar de todo en sus vidas. ¿Qué pensarían ellos de esto? De su hija, la que había luchado tanto por mantener la unión, ahora abandonada, sola, en una residencia. Sentí una vergüenza profunda, no por mí, sino por la decepción que quizás les habría causado. Me había esforzado tanto por inculcar a mis hijos los valores que ellos me enseñaron, el respeto, la lealtad, el amor incondicional a los tuyos. Y ahora, todo eso parecía haberse desmoronado. La imagen de sus rostros, tan jóvenes, tan llenos de vida, cuando les cantaba nanas junto a la chimenea, se mezclaba con la imagen de sus caras serias, distantes, cuando me decían que habían tomado una decisión. En ese momento, cariño, la desesperación me envolvió como un manto oscuro. Ya no quedaban lágrimas, solo un vacío inmenso, un dolor sordo que parecía habitar cada célula de mi cuerpo. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría, y cerré los ojos. No quería pensar, no quería sentir. Solo quería que el tiempo se detuviera, que el dolor se fuera, que mi corazón dejara de latir con esa punzada constante. El silencio de la noche era abrumador, solo interrumpido por el leve crepitar de la calefacción central. Me sentí pequeña, insignificante, como una mota de polvo en el vasto universo, completamente sola, sin nadie que me sostuviera, sin nadie a quien importarle de verdad. No había un solo rayo de luz, ni una pizca de esperanza en mi mente. La idea de volver a mi casa, de recuperar mi vida, de sentir el abrazo de mis hijos, se desvaneció por completo. Era una fantasía, un sueño imposible. La realidad era esta: una habitación impersonal, el olor a desinfectante, el sonido de las campanas de llamada, y la soledad como única compañera. Me acurruqué contra mí misma, intentando encontrar algo de calor, algo de consuelo, pero no había nada. Solo el frío, el vacío, y la certeza de que mi corazón
Ese corazón que había dado tanto, estaba ahora roto en 1000 pedazos, sin posibilidad de ser reparado. Aquella noche, cariño, fue cuando sentí que me moría un poquito por dentro. Incluso en ese abismo de desesperación, una chispa diminuta, un destello de algo viejo y profundamente enterrado, empezó a arder en mi pecho. Siempre fui una mujer de campo, ¿sabes? De esas que aprenden a guardar bajo llave no solo las provisiones para el invierno, sino también los secretos del corazón y las verdades de la vida. Mis padres me enseñaron que la verdadera riqueza no se exhibe, que lo valioso a menudo crece en silencio, lejos del bullicio y la mirada ajena. Y en aquellos momentos de oscuridad total, mientras el frío de la soledad me calaba los huesos, mi mente, de repente se agarró a ese pensamiento, a algo que había guardado con celo toda mi vida, casi como un instinto de supervivencia. Era una fuerza, una pequeña semilla plantada hace décadas, que en mi juventud me pareció insignificante, pero que ahora en mi vejez, se revelaba como mi último bastión, mi verdadera herencia. Nunca fui de las que hablaban mucho de sus cosas, ¿sabes? Siempre observé más de lo que decía. Y la gente, mis propios hijos, a veces confundían esa discreción, con ingenuidad, con una falta de astucia quizá. Creían que mi mundo se limitaba a la cocina y al cuidado de la casa, a las historias de antaño y a las recetas de la abuela. No veían más allá de la matriarca que les servía el cocido o les cosía un botón. Y yo, en mi interior sonreía un poquito, una sonrisa amarga, porque sabía que había más, mucho más. Había una parte de Elena que ellos nunca conocieron, un rincón secreto donde guardaba no solo mis penas, sino también mis pequeñas victorias, mis decisiones silenciosas, aquellas que forjaron mi verdadera independencia, mi libertad, aunque ellos no lo supieran. Viene de lejos, cariño, de mis orígenes en el pueblo, de la tierra. Mis padres, aunque humildes, eran sabios. Mi madre, que en paz descanse, siempre me decía: Elena, la tierra no traiciona, guarda un pedacito, aunque sea pequeño, y cuídalo como a un hijo. Será tu seguro de vida cuando nadie más esté. Y mi padre, con su voz grave, asentía. Ellos me dejaron, además de su amor, un pequeño olivar en las afueras del pueblo, no muy grande, pero con olivos centenarios, de esos que han visto pasar generaciones. Era una finca que había estado en nuestra familia desde tiempos inmemoriales, pero que, en aquella época, no valía mucho, solo para el consumo propio. Unas pocas garrafas de aceite al año, eso era todo. Pero para mí, era un tesoro, un pedazo de mis raíces. Cuando me casé con tu abuelo, Miguel, él me animó a mantenerlo. Es tuyo, Elena, me dijo, tu pequeño tesoro. Yo tengo mis campos, tú tienes tus olivos. Y así lo hice. Con el tiempo mis hermanos vendieron sus partes de la herencia, pero yo me aferré a la mía, como a una parte de mi identidad. Lo cuidaba con mis propias manos, cada poda, cada recolección, era un ritual. El olor a olivo en mis dedos, la tierra bajo mis uñas. Era mi conexión con mi pasado, con mis padres. Nunca lo mencioné mucho en casa, ¿sabes? Mis hijos estaban más enfocados en la ciudad, en sus trabajos, en las cosas modernas. Y yo, viéndolos, me di cuenta de que este pequeño olivar era algo que no entenderían, algo que no valorarían de la misma manera. Así que lo guardé para mí, como un pequeño refugio. A medida que mis hijos crecían y se sumergían en sus propias vidas, notaba un cambio en ellos, una distancia sutil, una prioridad por lo material, por las apariencias. Se preocupaban por el estatus, por lo que dirían los demás. Y yo, que siempre fui de principios sencillos, me di cuenta de que mis valores, los que me enseñaron mis padres, eran diferentes a los suyos. No es que fueran malos hijos, no, pero el mundo los había cambiado. Y el olivar, ese pequeño secreto, se convirtió en mi forma de mantener un pedazo de mí intacto, inalterable. No quería que mis asuntos se mezclaran con las discusiones familiares sobre dinero, sobre herencias, sobre quién merecía qué. Quería que fuera solo mío, mi pequeño santuario de independencia. Incluso cuando tu abuelo se fue, y la vida se puso más cuesta arriba, pensé en el olivar. Este es tu colchón, Elena, me decía a mí misma, tu pequeño as en la manga, por si acaso. No era desconfianza hacia mis hijos, no exactamente, sino una sabiduría forjada en años de escasez, de ver cómo las cosas cambian, cómo las promesas a veces se desvanecen con el tiempo. Quería tener algo, un pequeño resquicio de control sobre mi propio destino, por si un día, la vida me sorprendía con un giro inesperado. Y vaya si me sorprendió. ¿Quién iba a decir que ese por si acaso se convertiría en mi única tabla de salvación, en el eco de una independencia que ellos creyeron haberme arrebatado? Y ese olivar, cariño, que mis hijos siempre vieron como un trozo de tierra sin importancia,
un capricho de la abuela que apenas producía para el gasto, no era lo que ellos pensaban. Resulta que, hace unos años, una empresa de aceite ecológico, de esas que buscan la pureza y la tradición, se fijó en mis olivos centenarios. Les interesaba la calidad de la tierra, la edad de los árboles, el método de cultivo tradicional que yo siempre había mantenido, sin químicos, con el mismo mimo de mis padres. Me hicieron una propuesta para comprarles la cosecha, una cantidad significativa, muy por encima de lo que yo jamás hubiera imaginado. Y yo, sin decir una palabra a nadie, acepté. Era un contrato anual, discreto, que me aseguraba unos ingresos que ellos nunca supieron que existían. Recuerdo el olor del aceite fresco, el color verde esmeralda que salía de la prensa, y el sabor amargo y frutado que llenaba mi boca. Cada vez que iba al olivar, sentía la brisa entre los olivos, el susurro de las hojas plateadas, el canto de los pájaros que anidaban en sus ramas. Era un lugar sagrado para mí lleno de vida, de historia. Me sentaba bajo la sombra de un olivo viejo, con el tronco retorcido como las manos de una anciana, y sentía la paz, la conexión con la tierra, con mis raíces. Era mi secreto, mi pequeña fortuna, no solo económica sino también espiritual. Nadie de mi familia visitaba el olivar, nadie preguntaba. Para ellos, era solo la finca de la abuela, un recuerdo lejano sin valor real. Pero el valor real, cariño, no era solo el aceite. Con el paso de los años, y el boom del turismo rural, y la demanda de productos ecológicos, el terreno en esa zona se revalorizó enormemente. Además, una nueva carretera, que se planeó hace poco, pasaría muy cerca. La empresa de aceite, previendo esto, me había hecho una oferta para comprarme la propiedad entera, no solo la cosecha, una cifra que me pareció astronómica, algo que jamás habría soñado. Ellos, mis hijos, que me veían como una carga, como alguien que necesitaba ser atendida y ubicada en una residencia, no tenían ni idea de que yo era dueña de un patrimonio que valía más que sus 3 casas juntas, y que era fruto de mi trabajo silencioso, y mi visión a largo plazo. Ya no puedes seguir viviendo sola, decían. Es por tu seguridad. Y yo, mientras escuchaba esas palabras, sentía un nudo en el estómago, no solo por el dolor, sino por la ironía. Ellos creían que me hacían un favor, que me salvaban de una vejez solitaria y desprotegida. No sabían que la mujer sentada frente a ellos, la que parecía tan frágil y dependiente, era en realidad más solvente y previsor que todos ellos juntos. Pensaban que yo era una anciana que solo necesitaba cuidados, sin darse cuenta de que siempre había sido yo quien había cuidado de todos, incluso de mi propio futuro, sin hacer ruido, sin pedir reconocimiento, simplemente haciendo lo que mis padres me enseñaron: ser autosuficiente y guardar para los días de lluvia. La noche de mi cumpleaños, cuando la soledad me golpeó con toda su fuerza, cuando el silencio de esa habitación de residencia fue insoportable, fue el momento en que todo cambió. Recordé el broche de Edelweiss, las palabras de tu abuelo, pura y resistente, y la voz de mi madre: la tierra no traiciona. En ese instante, una rabia fría, una determinación que creí perdida, se encendió en mi interior. Se acabó el silencio, se acabó la paciencia. Ya no iba a ser la abuela silenciosa y sumisa, la que acepta su destino sin rechistar. Ellos me habían abandonado, me habían desterrado, me habían humillado. Y yo, Elena, la mujer del olivar secreto, no iba a permitir que mi vida terminara en la indiferencia y el olvido. Fue como un despertar, cariño. Esa noche, mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas, sentí una fuerza renovada, una claridad mental que hacía años no experimentaba. Me di cuenta de que había guardado ese secreto no solo por protección, sino también por una especie de humildad, por no querer alardear. Pero ahora, esa humildad había sido malinterpretada como debilidad, como falta de recursos. Era el momento de usar esa fortaleza, no para castigarlos, no, sino para recuperar mi dignidad, mi voz, mi propio camino. Decidí que no importaba el dolor de la traición. Lo que importaba era cómo iba a terminar mi historia, y no iba a ser con un final triste y solitario en una residencia. Este secreto, este olivar, no era solo dinero, cariño, era mi independencia, mi capacidad de elegir, de decir no a lo que no quería, y sí a lo que me hacía feliz. Era la prueba de que no era un mueble viejo, sino una mujer con historia, con visión, con una capacidad de previsión que ellos nunca sospecharon. Me daba la fuerza para mirarlos a los ojos, no con reproche, sino con la calma de quien sabe que tiene la verdad de su lado. Ya no me sentía una víctima, sino una superviviente, una guerrera que había guardado su arma secreta para el momento justo. Y ese momento, esa noche de cumpleaños en soledad, era el momento. Sé que cuando se enteren se quedarán de piedra. Habrá arrepentimiento, sí,
pero también vergüenza, y quizás, mucha ira. Pero eso ya no es mi problema. Mi problema era mi dignidad, mi paz. Y ahora, con este conocimiento, con esta verdad oculta que me ha acompañado toda la vida, siento que puedo volver a respirar. No se trata de revancha, cariño, no, se trata de justicia, de mostrarles que la vida es más que lo que se ve a simple vista, que las apariencias engañan y que a veces, aquellos a quienes subestimamos, son los que guardan los mayores tesoros, no solo materiales, sino de espíritu y de sabiduría. Es un recordatorio de que nunca se debe juzgar un libro por su portada. Así que, mientras sorbo este té de manzanilla, y el sol de la tarde se cuela por la ventana de mi verdadera casa, la que recuperé, mi mente ya no está en la desesperación. Está en el futuro, en las decisiones que voy a tomar, en la libertad que he reconquistado. Este olivar, mi pequeño secreto, me ha devuelto más que dinero. Me ha devuelto mi voz, mi propósito, y me ha enseñado una lección valiosa, que a veces, la mayor fuerza reside en la quietud, en la capacidad de observar, de planificar, de guardar lo esencial, lejos del ruido del mundo. Es una lección que ojalá mis hijos hubieran aprendido antes de que el brillo de lo superficial les cegara a la verdadera riqueza que tenían frente a ellos. Ellos pensaron que me despojaban de todo, de mi casa, de mi independencia, de mi propia identidad, pero no sabían que, en lo más profundo de mi ser, en ese rincón de mi alma que mis padres me enseñaron a proteger, había un tesoro, un pedazo de tierra que era más que un activo, era mi historia, mi resiliencia, la prueba viviente de que Elena, la abuela, nunca fue tan simple ni tan desvalida como ellos creyeron. Fue mi escudo, mi arma secreta, y ahora, mi camino de regreso a la vida, y pensar que lo guardé por humildad, por no querer alardear. Qué ironía, ¿verdad? Cuánto nos subestiman a veces, a nosotras, las viejas, las que hemos vivido tanto y hemos visto tanto. Después de esa noche, cariño, ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, firme como las raíces de mis olivos. No se trataba de venganza, no, mi corazón no tiene espacio para eso, sino de justicia, de recuperar lo que me habían arrebatado. Mi casa, mi dignidad, mi voz. Al día siguiente, con una calma que me sorprendió a mí misma, pedí hablar con la directora de la residencia. Recuerdo su cara de asombro cuando, con mi voz más serena, le dije que me marchaba, que había arreglado mis asuntos. Mis manos, que la noche anterior temblaban al sujetar el broche de Edelweiss, ahora se sentían fuertes y seguras, mientras firmaba los papeles de salida. No les di explicaciones, no las necesitaban. Solo sabía que cada paso que daba me acercaba de nuevo a mí misma, a la Elena que siempre fui, la que mis padres criaron para ser fuerte y autosuficiente. Sentía el sol en la cara por primera vez en mucho tiempo, no como un testigo de mi encierro, sino como un aliado en mi regreso. Mi primer acto, el más importante, fue contactar al abogado del pueblo, don Manuel. Él había llevado los asuntos de mi familia durante años, y siempre fue un hombre discreto y de confianza. Le cité en un café, lejos de miradas curiosas. Mientras tomábamos un café con leche le conté mi historia, mi secreto y la oferta de la empresa por el olivar. Su cara, al principio de sorpresa, se tornó en una mezcla de admiración y tristeza. Elena, querida, siempre supe que usted era una mujer de temple, me dijo, mientras yo le entregaba los documentos que validaban mi propiedad y el contrato de venta. Le pedí que se pusiera en contacto con mis hijos, no para reprocharles, sino para informarles de mi decisión. Vendería el olivar, sí, pero no para mí, atención en la residencia, sino para asegurar mi independencia, y sobre todo para volver a mi casa. No quería confrontación, solo claridad. Era un mensaje de fuerza, envuelto en la aparente calma de mis palabras. Unos días después, con el papeleo en marcha y mis hijos ya notificados, volví a entrar en mi casa. La llave giró en la cerradura con un sonido familiar que me llegó al alma. El olor, el bendito olor a mi hogar, a pino viejo y a lavanda, me envolvió como un abrazo largamente esperado. Habían dejado mis cosas tal como las empaquetaron, apiladas en el salón, pero no me importó. Lo que importaba era que estaba aquí, en mi refugio. Abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco y la luz del sol inundaran cada rincón, limpiando el polvo de la ausencia, el rastro de la tristeza. Acaricié la madera de la mesa de la cocina, sentí el tacto de las cortinas que yo misma bordé. Mis hijos intentaron llamarme, sí, con voces que ahora sonaban nerviosas, arrepentidas. Pero yo, por primera vez, no sentí la necesidad de responder de inmediato. Solo quería sentirme en casa, por fin, después de tanto tiempo. El impacto en mis hijos, cariño, fue como una onda expansiva.
Primero, incredulidad, luego, una vergüenza que casi podía sentir a kilómetros de distancia. Intentaron venir, hablar, disculparse, pero yo mantuve la calma, estableciendo límites claros. No era un castigo, sino una lección, para ellos y para mí. Necesitaba mi espacio, mi tiempo para sanar y para entender. La paz que sentía al sentarme en mi sillón favorito, mirando el jardín, era inmensa. Ya no había rencor, solo una profunda tristeza por la distancia que se había creado, pero también una gratitud inmensa por la fuerza que había encontrado dentro de mí. Había recuperado mi identidad, no solo la de abuela o madre, sino la de Elena, la mujer que siempre había sido fuerte aunque en silencio. Mi espíritu, antes roto, ahora se sentía entero, más sabio, más resiliente. Y aquí me ves ahora, cariño, en esta misma cocina, con mi té de manzanilla, pero con una paz que antes no tenía. La vida me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres, en la dignidad que mantienes, en la capacidad de levantarte después de cada caída. Mis hijos aprendieron, a su manera, que la sabiduría de los mayores no siempre es ruidosa, y que a veces, lo más valioso se guarda en el corazón y en la tierra que nos vio nacer. La familia, sí es el pilar, pero ese pilar debe construirse sobre el respeto mutuo y la confianza, no sobre la conveniencia o la subestimación. ¿No crees que a veces, los que más queremos, son los que más nos enseñan, aunque sea a través del dolor? Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho pensar, compártela con quienes creas que la necesitan escuchar, y suscríbete para más historias como esta.